Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 6 de mayo de 2026 y estos son nuestros titulares. El Papa ha recibido en el Vaticano a la líder de la Comunión Anglicana, que se hace llamar Arzobispa de Canterbury. El Patriarca de Jerusalén, Cardenal Pizzaballa, ha pedido a los católicos que se esfuercen en perdonar a los que les han hecho daño para favorecer la reconciliación. Una religiosa francesa ha sido atacada en plena calle por un israelita en Jerusalén, simplemente por el hecho de ser religiosa e ir vestida con hábito. Los jueces que condenaron al cardenal Becciu se han negado a obedecer al tribunal de apelación, que les ordenaba entregar a la defensa todas las pruebas. El cardenal Marx de Múnich ha insultado a todos los que no piensan como él en lo referente al sínodo alemán. Sin citarlo, ha incluido a los papas Francisco y León XIV. La autodenominada arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, ha sido recibida por el Papa en el Vaticano, dentro del marco de las relaciones ecuménicas. La primera audiencia de una arzobispa de Canterbury, líder de la Comunión Anglicana, con un papa queda marcada por la polémica. Imágenes de Mullally bendiciendo junto a la tumba de San Pedro y un obispo santiguándose ha generado un intenso debate sobre los límites del ecumenismo. León XIV recibió en audiencia a la arzobispa anglicana de Canterbury, la señora Sarah Mullally, en su primera visita oficial a Roma desde que fue entronizada en marzo como primera mujer al frente de la Comunión Anglicana. El encuentro, celebrado en la biblioteca del Palacio Apostólico y seguido de un momento de oración conjunta en la capilla de Urbano VIII, se ha producido en un contexto de profunda fractura interna del anglicanismo y de creciente distancia doctrinal entre Canterbury y Roma. En su discurso, el pontífice fue explícito al señalar que pese al progreso logrado en algunas cuestiones históricamente divisivas, han surgido nuevos problemas en las últimas décadas que hacen más difícil el camino hacia la plena comunión. León XIV reconoció además que la propia Comunión Anglicana se enfrenta en este momento a muchas de estas mismas cuestiones, una referencia inequívoca a la fractura entre las provincias anglicanas conservadoras y las liberales. Días antes de la audiencia, el cardenal Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, recordó que la posición doctrinal católica sobre las ordenaciones anglicanas no ha variado. La Iglesia Católica no puede reconocer las ordenaciones anglicanas, como decidió el Papa León XIII. Esto aplica independientemente de si la persona ordenada es hombre o mujer, declaró Koch. La visita de Mullally a Roma, enmarcada como una peregrinación de 4 días del 25 al 28 de abril, se vio envuelta en polémica desde sus primeras horas. A través de redes sociales se difundieron imágenes y videos de la arzobispa anglicana impartiendo una bendición en la capilla clementina. En las imágenes se aprecia a un obispo santiguándose al recibir la bendición. En medio del dolor de la guerra, el Patriarca Latino de Jerusalén ha pedido a los católicos que hagan el esfuerzo de perdonar a sus enemigos para lograr la reconciliación. El cardenal Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, ha hecho pública una extensa carta pastoral dirigida a su diócesis, con el título «Volvieron a Jerusalén con gran alegría», una propuesta para vivir la vocación de la Iglesia en Tierra Santa. La carta se estructura en 3 partes: un análisis del presente marcado por la guerra de Gaza y sus consecuencias, una reflexión bíblica articulada en torno a la imagen de la Jerusalén celestial del Apocalipsis y un amplio programa de implicaciones pastorales para parroquias, familias, escuelas e instituciones. Pizzaballa sitúa el 7 de octubre de 2023 y la guerra en Gaza como acontecimientos decisivos que han cerrado una época y han abierto otra,
y lo han hecho de la peor manera posible. El conflicto, sostiene, no es un episodio local, sino el síntoma de una crisis mucho más profunda, de un cambio de paradigma a escala mundial. El patriarca constata el colapso del multilateralismo y del orden internacional basado en normas. Estamos asistiendo al resurgimiento del uso de la fuerza como instrumento considerado decisivo para la resolución de los conflictos. La guerra, afirma, se ha convertido en objeto de un culto idólatra, mientras que los civiles ya no se consideran víctimas colaterales, sino que se convierten en daños que imputar a la falta de rendición del enemigo. El cardenal agrupa las consecuencias del conflicto sobre la vida eclesial en 5 núcleos. El primero es la disolución del vínculo. El dolor, el odio y la desconfianza han envenenado las relaciones, y la emigración se reabre hoy más profunda que nunca. El segundo, la fragmentación en enclaves identitarios, reforzada por los algoritmos de las redes sociales. Nos definimos cada vez más por oposición. Somos lo que el otro no es. El tercero, la pérdida de significado de palabras como convivencia, diálogo o justicia, que hoy nos parecen desgastadas y vacías. El cuarto núcleo afecta directamente al diálogo interreligioso, azotado por memorias contrapuestas e instrumentalizaciones identitarias. Los lugares santos, que deberían ser espacios de oración, se convierten en campos de batalla identitarios, denuncia el patriarca para añadir: este abuso del nombre de Dios es el pecado más grave de nuestro tiempo. La vocación de Jerusalén es sanar al mundo de sus heridas, sanar las laceraciones con mansedumbre y con el valor del perdón. Esta es la misión sublime de Jerusalén, escribe el cardenal, quien identifica el perdón como la medicina más poderosa y el testimonio más auténtico que la comunidad cristiana puede ofrecer. La tercera parte traduce la reflexión bíblica en un programa concreto que abarca 13 ámbitos. Pizzaballa reclama la primacía de la liturgia y de la oración como centro de la vida comunitaria y pide que las familias se conviertan en laboratorios de reconciliación donde el pasado pueda ser narrado con dolor y verdad, pero sin transmitir odio. Una religiosa francesa, investigadora de la escuela bíblica y arqueológica, fue atacada por un israelita en Jerusalén, solo por ser monja y llevar hábito. Una religiosa francesa de 48 años, investigadora de la Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, fue atacada el pasado 28 de abril en las inmediaciones del cenáculo en el Monte Sión. La policía israelí confirmó la detención de un hombre de 36 años como presunto autor de la agresión. Las imágenes de videovigilancia difundidas por las fuerzas de seguridad muestran al agresor acercándose a la religiosa por la espalda, empujándola violentamente al suelo, alejándose brevemente y regresando para patearla mientras permanecía indefensa en el pavimento. La religiosa sufrió hematomas en el lado derecho del rostro y una herida sangrante en la sien. El padre Olivier Poquillon, director de la institución académica a la que pertenece la víctima, denunció un ataque gratuito y calificó la agresión como un ejemplo de lo que describió como la plaga del odio, un desafío común para la convivencia en Jerusalén. La religiosa dedicada a la investigación ha optado por no pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido. Las reacciones institucionales fueron inmediatas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó el ataque de acto vergonzoso y reafirmó el compromiso del país con salvaguardar la libertad religiosa y la libertad de culto para todas las confesiones. El ministerio subrayó la firme política contra la violencia y la determinación de procesar rápidamente a los responsables. El gobierno francés emitió una enérgica condena y exigió que el culpable sea llevado ante la justicia. Las autoridades israelíes han anunciado que el caso será presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de Jerusalén con una solicitud para extender la detención del sospechoso mientras continúa la investigación. La Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén
que mantiene vínculos académicos con la escuela bíblica, expresó su profunda consternación. No se trata de un incidente aislado, sino que forma parte de un preocupante patrón de creciente hostilidad hacia la comunidad cristiana y sus símbolos, declaró la facultad en un comunicado. De forma insólita, los jueces que condenaron al cardenal Becciu han desobedecido la orden de entregar a la defensa todas las pruebas que sustentaron la condena. Choque institucional sin precedentes en la justicia vaticana. El promotor Didi alega razones de Estado para no depositar íntegramente los actos del proceso Becciu, desafiando la ordenanza de la Corte de Apelación. La Corte de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano había ordenado el pasado 17 de marzo al promotor de justicia, Alessandro Didi, depositar en Cancillería todos los actos del procedimiento instructorio del proceso penal sobre la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado en su versión íntegra, sin posibilidad de selección por parte de la acusación. El promotor no ha cumplido. Ha depositado los actos con omisiones, alegando que la divulgación completa del material expondría a grave peligro el bien y el interés del Estado de la Ciudad del Vaticano. Entre los documentos reclamados figuran las videograbaciones completas de las declaraciones del principal testigo de cargo, Monseñor Alberto Perlasca, y numerosos chats hasta ahora omitidos que nunca fueron puestos a disposición de las defensas. En el escrito depositado por Didi, se afirma que la obligación de entrega se limita exclusivamente al material pertinente y relevante, para los cargos que subsisten tras la sentencia de primera instancia y tras la declaración de inadmisibilidad de la impugnación presentada por la acusación. Cualquier interpretación más amplia, argumenta, contradiría el principio de pertinencia. El resto del material investigativo, según la Fiscalía, incluiría personas y circunstancias completamente ajenas al procedimiento, y su difusión resultaría impropia y lesiva de los derechos personales. En cuanto a los chats intercambiados entre el propio Didi con acusadores y testigos, aunque los pone a disposición de los jueces de apelación en su forma íntegra, limita el acceso a los abogados defensores. Los abogados defensores del cardenal Becciu han expresado su estupor ante la decisión. La Corte había impuesto específicamente el depósito íntegro de todas las actas del procedimiento instructorio, sin posibilidad de selección por parte del promotor de justicia, y subrayan que la acusación no puede decidir unilateralmente qué actas tiene derecho a conocer la defensa. En la misma línea, los abogados defensores de Fabrizio Tirabassi hablan de enésima negativa del promotor a obedecer al juez vaticano. Elementos decisivos son sustraídos a las defensas y reservados exclusivamente a los jueces, que por lo demás no podrán utilizarlos. Un hecho sin precedentes, afirman, planteando dudas sobre la posibilidad de un juicio justo y pidiendo el cierre del proceso con la restitución del honor a los imputados. La Corte de Apelación, presidida por el decano de la Rota Romana, Monseñor Alejandro Arellano, había decretado en marzo la nulidad relativa de la primera instancia, ordenado la renovación del debate, el depósito de todas las actas. No había sucedido en la historia moderna del Vaticano que unos magistrados desatendieran las disposiciones de otros magistrados de rango superior. El cardenal Marx, arzobispo de Múnich, ha calificado de reaccionarios a todos los que no están de acuerdo con el sínodo alemán, entre los que se incluye el Papa Francisco. El cardenal Marx ha arremetido contra los que se oponen al camino sinodal alemán en una entrevista concedida a la revista Herder Correspondence. El purpurado denunció lo que calificó como una campaña coordinada en las redes sociales para alimentar la narrativa de un posible cisma de la Iglesia alemana respecto a Roma, y descargó su irritación contra quienes no comparten su hoja de ruta. Para referirse a quienes cuestionan el rumbo del camino sinodal, Marx recurrió a un término de inequívoca raigambre marxista y revolucionaria,
calificó a sus opositores de pertenecer al campo más bien reaccionario. La palabra reaccionario fue acuñada como insulto por la tradición revolucionaria para atacar a quienes se niegan a aceptar la ruptura con el orden establecido. El arzobispo de Múnich señaló especialmente a los Estados Unidos como origen de la supuesta campaña de desprestigio. Desde allí, afirmó, se tamborilea de manera muy bien coordinada contra el proceso sinodal alemán. No precisó, sin embargo, qué voces, instituciones o medios estarían detrás de esta presunta orquestación, ni aportó evidencia alguna que sustentara la acusación. El propio Marx reconoció que el Papa Francisco había tenido cierta preocupación de que el camino alemán estuviera siendo modelado en exceso por el protestantismo. No mencionó la oposición del Papa León XIV a las bendiciones a las parejas homosexuales aprobadas por el camino sinodal, lo cual incluiría al actual pontífice también en la lista de los reaccionarios. Nuestro editorial está dedicado a hacer un balance del primer año del pontificado del Papa León XIV. Dentro de una semana, el próximo día 8, se cumplirá un año de la elección del entonces cardenal Prevost como Papa Vicario de Cristo, Obispo de Roma, sucesor de San Pedro en la diócesis de Roma, León XIV. Ha pasado prácticamente ya un año. Es un buen momento para reflexionar y analizar lo que ha ocurrido en este año. El Papa, por su parte, va a ir a Pompeya ese día a rezar delante de la imagen del cuadro de Nuestra Señora de Pompeya que se venera en la bellísima basílica dedicada a ella que hay en esa ciudad italiana. Va a ir a ponerse a los pies de la Virgen para pedir la ayuda de Dios y de Nuestra Señora. Hace un año saltó la sorpresa. Aunque el cardenal Prevost era una persona conocida, era prefecto del dicasterio de los obispos, donde había sustituido al veterano cardenal canadiense Ouellet. Se sabían cosas de él, se sabía que era agustino, que había sido superior general de los agustinos, que había sido obispo de Chiclayo, nombrado para ese cargo por el Papa Francisco en el año 2014, y que se lo había llevado el propio Papa Francisco a ese importante puesto en el Vaticano en el año 2023. Estas cosas son cosas que se sabían. Pero la verdad, era un candidato que estaba ahí, de que se hablaba en las quinielas, pero fue una sorpresa su elección. ¿Por qué? Porque nadie pensaba, en primer lugar, que pudiera ser elegido un norteamericano, primer papa norteamericano de la historia. Porque se pensaba que no convenía que al frente de la Iglesia estuviera alguien de la misma nacionalidad que el principal poder político del mundo, el gobierno más importante en este momento de la historia en el mundo. Bueno, y también se pensaba que no iba a salir de ningún modo porque pocos días antes de la elección se publicó un informe que supuestamente le hacía débil, poco diligente a la hora de hacer justicia por los abusos sexuales cometidos por un sacerdote en la diócesis peruana donde él estaba cuando él estaba allí de obispo. Decía, bueno, jamás se va a elegir a un papa norteamericano que además tenga una duda sobre su comportamiento anterior en este tema tan delicado. Los cardenales decidieron que no estaban dispuestos a aceptar boicots o cargas de profundidad contra un candidato en vísperas de la elección cuando no había pruebas suficientes y por lo tanto desestimaron por completo esa posibilidad que le implicaba en haber sido tolerante con un sacerdote pederasta. No lo tuvieron en cuenta.
Y seguramente también pensaron que el mejor para enfrentarse con el presidente norteamericano, que además en este caso es el especial presidente Trump, pues era otro norteamericano. Y eligieron pontífice al cardenal Prevost, que tomó enseguida el nombre de León XIV, recordando a León XIII, el gran papa de la doctrina social de la Iglesia. Una sorpresa. Ha pasado un año. ¿Cómo es el Papa León XIV? ¿Cómo es? Es una pregunta que se hacen muchos. En cierta forma, sigue siendo un desconocido. Ha pasado un año y sigue siendo un desconocido. Y esto se debe a la cautela con que actúa, a la calma que está poniendo en el gobierno de la Iglesia a la hora de tomar decisiones. Eso no significa, ni mucho menos, que no haya hecho nada. Es verdad que fue elegido por un cónclave donde la abrumadora mayoría eran cardenales nombrados por el Papa Francisco y por lo tanto muchos de ellos, la mayoría de la línea de Francisco, francisquistas, es verdad, eso es cierto. Pero ¿se ha comportado así? ¿Qué ha hecho el Papa León en este año? ¿Qué podemos decir y que nos permita entrar en su interior y saber de verdad cómo es él, qué piensa y cómo va a seguir gobernando la Iglesia? Repito, ha actuado con una enorme cautela, lo cual además es típicamente norteamericano, porque en ese país existe la norma no escrita de que cuando se llega a un sitio, sea una diócesis, sea una parroquia, salvo las cosas graves que tengas que afrontar de manera inmediata, tienes que esperar un año antes de hacer cambios. El Papa León lo está aplicando al pie de la letra. Esperar un año, ver, consultar y cuando llega el momento decidir. Pero eso no significa que no haya hecho nada y que lo que ha hecho además ha sido no lo más importante, pero sí importante. Por ejemplo, se ha distanciado desde el primer momento, desde que apareció en el balcón de la plaza de San Pedro, se ha distanciado de su predecesor inmediato. En la ropa, en el vestido, en cómo celebra la liturgia. Pensemos, por ejemplo, la celebración del pasado Jueves Santo. En el sitio donde vive. El Papa Francisco vivía en la casa de Santa Marta. Él ha recuperado la antigua tradición de irse a vivir al Palacio Apostólico. El Papa Francisco no salía de Santa Marta más que para algún viaje. Él se va todos los lunes por la tarde, martes por la mañana, a tener su día de descanso, algo muy habitual en Estados Unidos y muy sano, y se marcha a Castel Gandolfo. Allí, en una pequeña parte del inmenso conjunto, pasa un tiempo dedicado a la oración, a pasear, al deporte. Ha sido y es un buen deportista. Y ahora ha decidido, además, que desde el mes de julio, el Palacio de Castel Gandolfo, que fue dedicado a museo por el Papa Francisco, va a dejar de ser un museo y va a quedar reservado exclusivamente a su uso personal. Ciertamente estas son cosas que pueden parecer externas y poco importantes, pero que a muchos de los liberales no les ha gustado y empiezan a sospechar si no se habrán equivocado a la hora de elegir a este sucesor, no de Francisco, ningún papa es sucesor de su predecesor, sino a este sucesor de San Pedro y vicario de Cristo. Además, en este año no ha habido ni una sola ocasión en que en los grandes temas haya hablado, haya enseñado en contra de la doctrina tradicional.
Ha sido clarísimo, rechazando la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales, insistiendo que se bendice a las personas y que solo se bendice a las parejas cuando éstas están en una condición en que puede ser bendecida porque están en gracia de Dios y no en una situación irregular. Ha sido clarísimo en el rechazo a la ideología woke, insistiendo en que el matrimonio es solo y exclusivamente la unión de un hombre y una mujer. Y ha sido clarísimo a la hora de afirmar que los gobiernos, los estados, tienen derecho a poner normas para controlar la inmigración, aunque, ha recordado, los inmigrantes, incluso ilegales, que están en esos países, tienen que ser tratados como seres humanos. Repito, todo esto está poniendo muy nerviosos a los liberales. Quizás sigan pensando que es una táctica, pero la verdad es que ya empiezan a creer que no se trata de una táctica, sino de algo mucho más profundo y que posiblemente se equivocaron. El Papa León se está tomando las cosas con calma. Repito, es muy norteamericano a la hora de actuar, porque allí lo hacen siempre de esta manera. El primer año se observa y después se decide. También es cierto que él tiene 70 años recién cumplidos, que por lo tanto se prevé que tiene muchos años por delante, que tiene una buena salud, bueno, que por lo tanto no tiene prisa. Bueno, ha hecho cosas también, ha hecho nombramientos. Entre los nombramientos que ha hecho, algunos serán necesarios, imprescindibles. Por ejemplo, el prefecto de obispos. Era el cargo que él ocupaba. Había que nombrar a alguien para ocupar ese puesto tan importante. Pero ¿quién ha sido el elegido? Un experto en derecho canónico que había sido marginado por el Papa Francisco, porque había sido el que redactó el documento que sirvió de base para rechazar algunas de las conclusiones del sínodo alemán. Y con ese documento, jurídicamente muy bien hecho, habían ido a Alemania 3, entre ellos el cardenal Prevost, y habían dicho: estas conclusiones del sínodo alemán no van a ser aceptadas. Consecuencia, Monseñor Iannone, prefecto del dicasterio para la interpretación de los textos legislativos, quedó marginado y no fue nombrado cardenal. Ahora, el Papa León le ha puesto al frente nada menos que del dicasterio para los obispos. No solo ha hecho este nombramiento, el que era secretario del Papa Francisco ha pasado a un puesto un poco más apartado de él, prefecto de la Casa Pontificia, y ha llamado como oficialmente secretario suyo al que le había acompañado desde Perú, un secretario peruano que está a su lado porque quiere rodearse de personas de su máxima confianza. Y este sacerdote, este monseñor, lo es. Ha nombrado en la importantísima nunciatura de Estados Unidos a un profesional, a un diplomático experto en lidiar con los gobiernos del mundo, porque ha estado de representante vaticano en la ONU, para que este profesional sea capaz de enfrentarse con el presidente norteamericano Trump, al menos los 4 años que tiene de gobierno, le quedan 2 años y medio todavía de gobierno, y que no es fácil hacer esa tarea. Para Alemania ha nombrado a un nuncio de Holanda, de los Países Bajos, conservador. Y España ha mandado a otro nuncio que es tan conservador que el nombramiento le causó un enorme disgusto al gobierno sociocomunista español, lo cual era la mejor tarjeta de visita que podía tener el nuncio en España. Es cierto que quizás no todos los nombramientos han sido los mejores que se podían hacer, pero hay que constatar que al menos algunos están muy bien hechos.
Por lo tanto, no es que no haya hecho nada. En la Curia Vaticana, aparentemente todo sigue igual. Ha habido un cambio. Un amigo suyo, Agustino, Monseñor Luis Marín, el Papa le ha sacado del avispero, que es la Secretaría del Sínodo, y se lo ha llevado a un sitio mucho más tranquilo. Le ha nombrado limosnero y, por lo tanto, al frente de las obras de caridad del Papa. El anterior, un cardenal polaco, lo ha mandado a una diócesis de segunda categoría en Polonia, aunque eso no significa que en el futuro no pueda tener acceso a una diócesis más importante. Pero los demás en la Curia Vaticana siguen en sus puestos. Con un detalle: son muy pocos los que han sido renovados hasta que termine su mandato. Entre ellos, el cardenal Farrell, de Familia y Laicos, y el cardenal de Culto Divino. Los demás siguen esperando que el Papa les diga, y puede hacerlo en cualquier momento, que su mandato ha terminado, porque están ocupando un puesto provisionalmente. ¿El Papa León es conservador? ¿Es un conservador que logró infiltrar en las filas liberales? ¿O es un liberal más o menos moderado? ¿De verdad es tan importante esto? El Papa se marcó un objetivo: unir a la Iglesia. Lo dijo públicamente, es su lema. Esto significa que está reconociendo que la Iglesia estaba dividida y que esa división de la Iglesia la llevaba a la ruina. El Papa León sabe perfectamente que una buena parte, no solamente del colegio cardenalicio, sino del episcopado mundial, una buena parte es liberal. Pero también sabe perfectamente que la mayoría de los católicos practicantes son conservadores. Y que esa mayoría se vuelve abrumadora entre los curas, entre los sacerdotes jóvenes. Lo sabe perfectamente. Y sabe que gobernar, legislar, publicar documentos que toquen, que vayan, aunque sea en poca cosa, contra la enseñanza tradicional de la Iglesia, se va a encontrar con un muro. Y esa barrera, ese muro, no fue capaz de derribarla ni siquiera el Papa Francisco. Papa León sabe todo esto, sabe que si tiene que unir a la Iglesia, no lo puede hacer yendo en contra de la doctrina tradicional, no lo puede hacer. Tendrá que hacer algo para que los liberales no se espanten demasiado, porque ya están preocupados, y para que los conservadores se sientan cómodos en la Iglesia y vuelvan a sentir que esta es también su Iglesia y su casa, porque se está siendo fiel a la tradición, a la verdad que es Jesucristo. Lo está haciendo con calma. Y no es fácil hacerlo. Los problemas son enormes, de todo tipo, desde afrontar la cuestión del sínodo alemán hasta la cuestión de las ordenaciones episcopales de los sacerdotes de la asociación lefebriana. Por eso, cuando se va a cumplir un año, quiero pedir a todos que esta semana que falta recemos el rosario cada día por el Papa. Él va a ir ante la Virgen del Rosario en Pompeya a pedir su ayuda. Acompañémosle esta semana con nuestra oración, el rosario diario por él. Y pidamos a Nuestra Señora del Buen Consejo, que es una advocación a la cual tienen un gran cariño los agustinos. Pidamos a Nuestra Señora del Buen Consejo que le ayude a discernir qué es lo que hay que hacer para guiar esta nave de la Iglesia de 1.400 millones de personas, siendo siempre fieles a Jesucristo, que es la verdad,
y manteniendo unida a una grey tan dispar, extendida por todo el mundo, y tan diferente a la hora de entender cómo tiene que ser la Iglesia en este momento de la historia. Rezamos por el Papa, le damos todo nuestro apoyo, rezamos por él, le pedimos a la Virgen de forma especial que le proteja y que la ilumine. Seguiremos informándoles de lo que acontece en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.